Vamos a empezar nuestro tema. ¿Qué es la abstinencia sexual? La abstinencia sexual la podríamos definir literal como la elección por no tener relaciones sexuales o vínculos sexuales. Las razones pueden ser infinitas y varias. En este caso hay razones médicas, por ejemplo, cuando las mujeres, cuando los hombres tienen algún tipo de circunstancia que es preferible no mantener algún tipo de relación sexual. Incluso los dentistas recomiendan que cuando se están haciendo algún tipo de endodoncia o trabajo dental, no se tengan relaciones sexuales de ningún tipo. O puede ser también por cuestiones de infecciones vaginales, infecciones en vías urinarias. Vaya, las razones médicas son muy variadas, no existe una sola razón, no hay una sola forma del por qué sí o por qué no mantener relaciones sexuales, pero sí nos pueden dar como un parámetro o una razón por la cual no mantener o mantener la situación de abstinencia. Hay razones psicológicas por las cuales también no mantener o mantener ciertas abstinencias sexuales, y en esta parte de las psicológicas, déjame te cuento que vamos a meter un poco la parte deportiva. ¿Qué tiene que ver el deporte en esto? Hay algunos entrenadores que sugieren por parte de del coach y que les recomiendan a las personas que están en entrenamiento o que van a tener alguna competencia mantener la presión de las relaciones, la presión que genera el evitar las relaciones sexuales como una forma de focalizarse o incluso hasta de conservar o mantener la energía. Precisamente por eso están estas razones un tanto psicológicas que desde esta mirada podríamos decir, ok, es válido, ya cada entrenador lo decidirá. Hay entrenadores que curiosamente sugieren o proponen otra cosa u otra situación. Por ejemplo, que mantengan relaciones sexuales constantemente hasta antes de entrar para que lleguen completamente relajados. Vaya, pero una razón importante psicológica es desde este aspecto deportivo. Hay cuestiones legales también. Si alguien está siendo acusado o acusada por alguna situación de violación, lo mejor es mantener literal esta zona como conservada, cuidada por agresiones sexuales o incluso para poder evitar que se llegue a confundir los fluidos corporales con alguien más. Existen los factores sociales, que evidentemente esos son muy conocidos, mantenerse virgen hasta el matrimonio. Acá en México ahí están las famosas rupturas de cazuela, en donde si se descubre que la pareja, o en este caso está más enfocado hacia las mujeres, no llega virgen al matrimonio, es decir, no aplica la abstinencia sexual hasta el matrimonio, pues se revientan las cazuelas. ¿Qué es esto? Que se colocan cazuelas afuera de la casa donde se lleva a cabo la noche nupcial, y si el marido descubre esto, pues tira literal la cazuela, se rompe y es romper el convenio o el contrato. Evidentemente estas ya son cuestiones muy culturales y cada uno, cada persona, cada espacio, cada situación va a tener sus propias ideas o ideologías. Hay cuestiones financieras por las cuales no debemos mantener relaciones sexuales. Aquí sí habrá que ver o descubrirlo, ¿no? Me viene a la mente mucho esta cuestión de la explosión demográfica, en donde, pues sí, por cuestiones de finanzas o por cuestiones económicas, pues ya no tenemos más hijos, y entonces la forma que hemos descubierto para no procrear es a través de el evitar mantener relaciones sexuales. Están estas cuestiones filosóficas, es decir, la creencia de cada persona o las creencias que vaya teniendo cada persona con respecto a la práctica sexual o a la no práctica de la sexualidad. Cuestiones morales, evidentemente. Aquí en el aspecto de la moralidad trastoca un poco las cuestiones religiosas o estas ideologías religiosas. Aunque está marcado también la religiosidad como un aspecto importante para algunas religiones, evidentemente, mantener la abstinencia, hay cuestiones morales que trascienden la parte religiosa, es decir, por creencias, por estatus, por presión incluso hasta de un grupo o sector muy específico de la sociedad, donde se evita o se mantiene la no práctica sexual.
Están también las espirituales, en donde no precisamente es una religión la que lo impone, sino a partir de creencias espirituales. Hay personas que deciden tampoco mantener, por ejemplo, la cultura hinduista, donde mantienen esta parte de la energía sexual para evitar la propagación o la dispersión de la propia energía. Y también están las voluntarias, es decir, donde hay personas que deciden no mantener un vínculo sexual, un vínculo erótico con alguna persona o varias parejas sexuales. También puede hacer una abstinencia sexual de parejas sexuales y mantener solo con la pareja, que eso también es muy común y más en parejas occidentales. Ahora, hay que ser muy específicos o diferenciar entre la abstinencia sexual que ya íbamos marcando o vamos dejando en claro los aspectos que cumple la abstinencia sexual y el celibato, que esa sí tiene que ver con una imposición en donde alguien más, a partir de cuestiones filosóficas, morales, religiosas o espirituales, impone a otra persona la no práctica de su experiencia sexual. El celibato puede ser aceptado o no, pero ya no hay como un cuestionamiento, sino es seguir quizá un adoctrinamiento o una doctrina, quizá una expectativa o una presión por parte de otras personas. Y hay que también diferenciar de la baja del deseo sexual. Hay parejas o hay personas que viven en relación y que después de un tiempo deciden ya no tener relaciones sexuales, ya somos más roomies o somos más compañeros o simplemente ya no tienen estas ganas o este deseo sexual. El deseo sexual es muy diferente al celibato, por ejemplo, porque allí sí estamos hablando que la persona es la que ya no quiere tener relaciones sexuales. No hay ninguna imposición, no hay tampoco esta intención de abstinencia, simplemente no desea o no quiere. Y un cuarto elemento que sí también me gusta dejarlo muy en claro es la asexualidad. Cuando una persona decide ya no tener práctica de su propia sexualidad o hacer ejercicio de la asexualidad, la sexualidad es una más de la diversidad sexual, una letra más, así como está la LGBTIQ+, la A, que es de asexualidad, es una letra más. Una persona que durante su vida ha mantenido poco deseo o muy bajo deseo sexual o nulo deseo sexual. Entonces, considerando estos tres aspectos importantes, considerando estos tres puntos importantes, vamos a entender que la asexualidad ya no es un tema que vaya a incurrir o que vaya a presionar dentro de la abstinencia sexual. Eso es harina de otro costal. Y bueno, aquí tenemos otra razón muy importante que quiero dejar como muy en claro. Hay lugares en donde la sexualidad o la práctica de la sexualidad se convierte en un acto de ilegalidad. O la práctica sexual es un acto ilegal dentro o fuera del matrimonio. Allí encontramos castigos como la lapidación, como la falta de honor o como cualquiera de estas situaciones. La violencia a veces suele estar permeada de estas circunstancias, incluso se habla de crímenes de honor. ¿Cuáles son estos famosos crímenes de honor? Pues justo son las personas que van a transgredir o que ya no cumplen desde esta perspectiva sociocultural la expectativa o la experiencia de la propia sexualidad. Hay lugares o hay países en el mundo, principalmente en Medio Oriente, toda la zona de Medio Oriente, en donde llegan a apreciar como ilegal el sexo fuera del matrimonio. Incluso la mayoría de ustedes saben que Sayumé sí nos encontramos en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, anteriormente, hablar de bigamia era sinónimo de cárcel o de castigo o reprenda social. Actualmente ya han habido modificaciones, sobre todo en las cuestiones legales, y quien tenga más información, por favor, escríbanos, déjenos su comentario si saben algo al respecto o las dudas que vayan teniendo. Eso estaría padrísimo también para nosotros incrementar nuestro acervo de información. La ilegalidad del sexo fuera del matrimonio puede terminar en abuso, puede terminar en aspectos violentos o en aspectos agresivos hacia la persona que lleva a la práctica, independiente de la situación. Por eso también vamos a tocar el tema de violencia generado a partir de crímenes por honor. Ellos y ellas, o estos países, alcanzan a percibir que es un crimen por honor, es decir, que está hasta cierto punto aceptado, y aquí encontramos la lapidación como una forma, por ejemplo, así como en algunos textos bíblicos se menciona, donde esa era la ley de Moisés, que se tenía que lapidar a las mujeres que tuvieran prácticas sexuales fuera del matrimonio. Si nosotros vamos siendo como muy realistas, si se permite el término, de una u otra manera, las personas o los seres humanos, independiente de la cultura, siempre van a procurar la virtud por encima del desacato. Hay algunas religiones, como las religiones enfocadas al satanismo o religiones enfocadas a la cultura pagana, donde sí llegan a aceptar las prácticas sexuales, incluso algunas culturas hindúes, que llegan a practicar la sexualidad de una forma, llamémosle un tanto espiritual o sagrada. Este tipo de pensamientos como tal no abordan la abstinencia, pero sí la sugieren como una forma para poder elevar, para poder llegar o subir el espíritu, la vibración, la energía, como lo quieran percibir. ¿Cómo lo vemos desde la sexología, esta parte de la abstinencia? Por ahí, a mediados de los años 2000, en Estados Unidos hubo una iniciativa en donde se proponía el uso de un anillo, donde a las y los adolescentes llegaban como a un acuerdo, a un convenio, en donde no tenían o no tendrían prácticas sexuales hasta posterior al matrimonio. En este tipo de propuestas, pues se dieron cuenta que no era del todo funcional, porque no generaba esta expectativa, que era la baja en embarazos o la baja en infecciones de transmisión sexual en la adolescencia. Al contrario, durante el uso de este famoso anillo, se dieron cuenta que iba como hacia la alza. Porque lo que en realidad ha ayudado mucho en la cuestión de la abstinencia sexual no es a evitar el encuentro o evitar el embarazo. Lo único que está haciendo es a prohibir. Recordemos, vámonos un poquito hacia la parte de la psicología, ¿cómo le llaman esta? ¿Psicología a la inversa? ¿Psicología invertida? Vamos un poquito hacia este tipo de psicología, en donde todo lo prohibido es lo deseado. Frases de este tipo o refranes de esta índole siempre van a orillar a la persona a buscar, bueno, ¿por qué lo prohíben? ¿Por qué no es permitido? ¿Por qué yo no puedo tener práctica de mi sexualidad? Evidentemente, la mejor manera de evitar o de mantener unas cuestiones culturales, porque ya no sé qué tan sociales, no sé qué tan religiosos, morales o filosóficos puedan ser estos pensamientos, sí puede generar como, más que evitarlo, vamos a hacer conocimiento de la sexualidad. Allí la importancia de la educación de la sexualidad es inminente y es sumamente necesaria para poder llegar, si bien no a detener o a generar abstinencia sexual, sí llega a prolongar la etapa de inicio de la sexualidad. Este tipo de propuestas ha sido implementada o sí se ha llegado a otros países latinoamericanos, como la de Estados Unidos, la del famoso anillo, y los resultados han sido algo similar, porque evidentemente se les llega a olvidar. Ahora, hay personas que llegan a pensar, incluso está dentro ya que estuve haciendo mi investigación al respecto del tema, me di cuenta que hay algunas
páginas de internet que hablan acerca de prácticas sexuales vía anal o prácticas sexuales vía oral. Evidentemente se habla de prácticas vaginales y que lo único que genera esta abstinencia es evitar los embarazos. Evidentemente no es la mejor manera de prevenir un embarazo, eso lo sabemos, y a veces no ayuda en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Si somos muy cerrados o muy herméticos, sabemos que la sexualidad o las relaciones sexuales no son limitativas a la penetración y no son limitativas a cuestiones genitales u órganos sexuales. Las prácticas o las relaciones sexuales no están focalizadas de forma genital o solo en órganos sexuales. Abramos el abanico de posibilidades. Los besos, las caricias, el autoerotismo, la práctica masturbatoria en pareja, que en realidad serían como caricias hacia la pareja, pues evidentemente eso es también tener una práctica de mi sexualidad. Entonces, la palabra abstinencia también, por lo tanto, puede ser como un tanto valorativa y va a estar delimitada y determinada por cuestiones socioculturales. Para mí, ¿qué significa la abstinencia? Bueno, ni siquiera pensar en el sexo quizá, y entonces ya tuerce la puerca al rabo, porque ahí ya no sé si yo de pronto me estoy imaginando que estoy con mi pareja en un beso. ¡Oh, por Dios! Eso ya no es evitar la relación sexual, sino todo lo contrario. Ya es mantener un encuentro sexual para quienes crean que la abstinencia implica eso también. Como vemos, es muy abierta, es poco clara la palabra abstinencia. Hay quienes lo pueden incluso llegar a vivir y recordando un poquito estas situaciones o razones por las cuales no mantienen relaciones o no hay relaciones sexuales. Hay quienes pueden llegar a vivir el famoso síndrome de abstinencia, que lo único que va a generar es una mayor cantidad o grado de estrés o grado de ansiedad. Va a incrementar la ansiedad. Hay que descubrir cuáles son las razones que están generando esta abstinencia, si es por cuestiones, como lo mencionábamos, médicas, legales y demás, que sí es necesario por salud, por cuidado, por crecimiento, por lo que sea, o bien se está siendo impuesta por algún tipo de factor sociocultural, religioso, espiritual, y qué tanto está la persona dispuesta a asumir esta experiencia de la abstinencia. Si alguien, alguna persona llega a vivir algún tipo de resistencia a la abstinencia sexual o bien algún tipo de ansiedad porque no ha mantenido o no tiene relaciones sexuales, lo mejor es sí visitar a un especialista, sí visitar a un sexólogo o sexóloga, a alguien que pueda darnos como esta orientación, poder determinar desde una mirada terapéutica y una mirada diferente, evidentemente, ¿por qué o cuáles son las razones, impuestas o no, por las que se ha tomado la elección o la obligación de no mantener o no explorar la sexualidad y qué implica para mí el no explorar o mantener viva mi sexualidad o la experiencia de mi sexualidad?